Este es solo el comienzo. En realidad, cuando no mencionaste los 3 nietos de Tom, el programa decía que yo tenía 2, pero yo realmente son 11. Pero Dios es bueno. Y todo lo que la gente diga acerca de los nietos, la verdad es que la realidad es mejor todavía. Son sorprendentes. Es bueno estar con ustedes. Vamos a los Salmos, el Salmo 80. Vamos a leer los últimos versículos y después algunos versículos de Hechos, capítulo 2 también. Versículo 14, 18 y 19, en el Salmo 80. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira, ve desde el cielo y cuida esta vid. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Hechos 2, 37 al 42. Después que Pedro predica su famoso sermón de Pentecostés. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vamos a orar. Señor Dios, por favor, bendice esta conferencia con poder. Abre los cielos y desciende y haz grandes cosas en este lugar en estos días. Y concede un gran avivamiento en este país, más grande que el primer avivamiento y más grande que el segundo avivamiento. Señor, tu brazo no se ha cortado para que no pueda salvar. Ven y líbranos. Haz que tu rostro brille en nosotros y seremos salvos. Muestra tu rostro una vez más. Bendícenos en esta charla también. En este momento te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una preocupación por las grandes cosas de la preocupación comenzaron en 1735 para prevalecer en el tiempo en lo que vino a ser algo universal entre viejos y no viejos. Todo parecía haber pasado con la gran preocupación de su salvación. Toda la conversación, en todas las reuniones y en las ocasiones era sobre las cosas de la religión. Y no se disfrutaba de ninguna otra conversación en ningún lugar. Y apenas una sola persona en toda la ciudad estaba desinteresada por las grandes cosas del mundo eterno. Aquellos que solían ser las personas más vanidosas y relajadas de la ciudad parecían en general embargados por fuertes convicciones. Aquellos que estaban más dispuestos a despreciar la religión vital y experimental, y aquellos que tenían el mayor concepto de su propia salvación, las familias más altas de la ciudad y las personas más ancianas de la ciudad, y muchos niños pequeños
se vieron notablemente afectados. Así escribió el puritano Jonathan Edwards en 1735. Y aunque estos eventos de avivamiento son sorprendentes, no es el más grande avivamiento de todos. El más grande avivamiento de todos los tiempos ocurrió hace 2000 años en Jerusalén, 10 días después de la ascensión de Jesús a los cielos, Pentecostés. La iglesia creció de 120 personas que se sentaban a orar en un aposento hasta 5,000 personas y con un crecimiento exponencial de que algo que se multiplicó 26 veces de lo que la iglesia era. Es una obra de Dios. Es una obra del Espíritu Santo. Eso es lo que es el avivamiento, donde el viento corre como una tormenta. La audiencia incluía a muchos de los que, como decía Toma en la vida anterior, que estaban gritando antes, crucifícale, crucifícale. El crecimiento es sorprendente. Y la prueba del avivamiento fue duradero. Continuaron en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. El día de Pentecostés fue un evento escatológico que dio entrada al comienzo de la era del Espíritu. La época final en la historia del mundo y de la historia de la iglesia en la que ahora todavía estamos viviendo al día de hoy. Y necesitamos clamar a los cielos para que el Dios de toda gracia venga nuevamente y nos reavive y renueve y nos redima a millones que todavía se sientan en las cadenas de la tiniebla. A lo largo de toda la historia de la iglesia, particularmente en la Reforma, aún en la época puritana, como veremos mañana, y luego en los 1800 y tanto, y aún en los 1900 y tanto, 1904 en Gales, luego en Corea también, en las Nuevas Hébridas, Dios descendió en gran medida y trajo avivamiento. Hoy vemos muchas señales de aliento. Los piadosos se están haciendo más piadosos en muchos lugares, especialmente en Latinoamérica, parte de África, China. El Señor está salvando a miles de hombres y mujeres, trayéndolos a la cruz de Cristo. Pero los impíos también se están convirtiendo en más impíos. Así que necesitamos ser levantados, avivados. Muchas veces nos contentamos con una condición espiritual tímida. Muy a menudo nuestras oraciones son frías, nuestras reuniones de oración no esperan nada, no son bien asistidas, somos distraídos, los devocionales familiares son inconsistentes, la disciplina de la iglesia no está allí, no somos cálidos con los sacramentos, el evangelismo es tímido y no hace defensa de la fe, y nos hemos enamorado con la cultura, los placeres y la cultura de esta época maligna. Nosotros necesitamos desesperadamente una renovación, un avivamiento de la oración ferviente, de reuniones de oración llenos, una lectura diligente de la Escritura, volver a tener devocionales familiares, adoración fiel, disciplinas fieles en la iglesia, participación en los sacramentos, un evangelismo valiente y el rechazo de la mundanalidad por los placeres en lugar de una piedad genuina. Tal avivamiento sería un reavivamiento real. Oh, que Dios abra los cielos para que vengas, para que las montañas vengan con tu presencia. ¿Pero qué es el avivamiento? Ese es el tema que se me ha dado en esta hora. Y quiero que lo veamos en dos pensamientos distintos. La naturaleza
de un avivamiento auténtico. Y las marcas de un avivamiento auténtico. La palabra avivamiento es una palabra bien rica, es una palabra acerca de vida, vida real, vida espiritual. Por primera vez, pero también una vida renovada, reavivada, restaurada, revigorizada entre los verdaderos creyentes. Y para decir verdad, si estudias los avivamientos, como he tenido el privilegio de hacer durante todo un verano, casi todo avivamiento comienza con el pueblo de Dios. No comienza allá afuera, comienza aquí dentro. Comienza contigo, conmigo y con nuestra familia, con nuestra iglesia, y luego se disemina. El viento cruzó primero por ese aposento donde estaban los discípulos y luego avanzó hacia afuera. Así que el avivamiento concede y restaura la vida espiritual. Dios hace maravillas entre los muertos, pero también reaviva a los vivos. En la historia de la iglesia hubo y hay 3 puntos de vista diferentes acerca de avivamiento. El primer punto de vista, y que Ian Murray le explica en su libro Avivamientos y Avivamientismos, si se puede traducir así, dice que se puede llamar la visión de la renovación. Este punto de vista considera el reavivamiento como una renovación y no como una época de gran avivamiento per se. Ian Murray dice que el avivamiento, dicen, no se debe pensar como un evento extraordinario que ocurre ocasionalmente y periódicamente. Debe verse más como la esencia permanente de la era del Nuevo Testamento. Así que, lo que es llamado avivamiento, algunas personas creen, y eso incluye a Richard Lovelace en su libro La Iglesia Avivada, junto con Kuyper de la tradición reformada, es simplemente una continuación de Pentecostés, que ocurre una vez y para siempre. Y ese punto de vista nos enseña de que lo normal en la iglesia es el avivamiento. El segundo punto de vista puede ser llamado punto de vista condicional. Este punto de vista considera el avivamiento como condicionado a la obediencia a la ley de Dios y a la Escritura. Considera el avivamiento como virtualmente lo mismo a un periodo de esfuerzo evangelístico energético. Los pioneros en esto son Charles Finney, quien decía que se podía el avivamiento identificarse con un cierto fenómeno que podía ocurrir en cualquier momento usando los medios correctos. Palabras coreografiadas, luces, música, para producir la respuesta emocional adecuada en el momento adecuado. Según este punto de vista, el hombre puede producir avivamiento, como uno de esos avivamientos en nuestros propios días, que tiene un letrero grande por un lugar con un maletín, y en el maletín dice: Él viene con avivamiento. Así que eso es avivamientismo, argumenta Ian Murray, porque Finney estaba equivocado cuando dijo que era un resultado que podíamos esperar lógicamente del correcto uso de los medios, como lo que ocurre cuando aplicamos las herramientas y recursos a cualquier otra cosa que va a producir resultados. ¿Qué definición? Hecha de un avivamiento creado por el hombre. El tercer punto de vista ha sido llamado la escuela antigua del avivamiento. Y este punto de vista que nosotros abrazamos dice que el avivamiento es un derramamiento
especial, soberano, extraordinario del Espíritu Santo en la salvación de los pecadores a través de los medios ordinarios de gracia. Es un derramamiento especial, soberano, extraordinario del Espíritu Santo en la salvación de los pecadores a través de los medios ordinarios de la gracia. Así que este punto de vista difiere del primer punto de vista porque no esperan nada inusual de un avivamiento, y del segundo punto de vista en que ve muy poca necesidad para una intervención sobrenatural para el avivamiento. Y la tercer punto de vista es enseñada por John Owen, Jonathan Edwards, Samuel Davis, Martin Lloyd-Jones y muchos otros teólogos reformados sanos desde la Reforma hasta el día de hoy. Y más importante, es el punto de vista de Hechos 2. Es el fruto del sermón de Pedro. Así que, en este tipo de Pentecostés bíblico divino, el acento está en la obra soberana del Espíritu Santo, quien viene y hace grandes cosas. Es como si fuera un rayo enviado del cielo, dice Richard Owen Roberts. Ocurre sobre hombres y mujeres, viejos y jóvenes, ricos y pobres. Y Dios determina el derramamiento, la profundidad, el tiempo y la eficacia del avivamiento. Así que el avivamiento es una abertura del cielo, una intervención divina de Dios en las cosas de los hombres. El avivamiento auténtico es causado por las influencias del Espíritu Santo, que pertenece a lo sobrenatural del Pentecostés del Nuevo Testamento. ¿Cómo más podemos nosotros explicar que 3,000 personas se convirtieran en Jerusalén el día de Pentecostés? Y no en Atenas o Roma o en cualquier otro lugar. ¿Cómo más tú lo puedes explicar? Que un predicador es usado grandemente en un lugar y no en otro lugar. O que Dios use un predicador más débil que a un predicador más poderoso para levantar un avivamiento. Es porque Dios es soberano. Es porque el avivamiento se conoce porque llega de manera repentina en su carácter. Todas nuestras oraciones, nuestras anticipaciones en sí mismas no pueden traer un avivamiento. Es una obra extraordinaria del Espíritu Santo. Y siempre resulta en el avivamiento del pueblo de Dios y en la salvación de muchos pecadores. Así que en tiempos de avivamiento, Dios aviva y regenera de manera poderosa. El ministerio escocés, John Bonar, dijo: yo veo en el avivamiento 3 círculos concéntricos. En el primer círculo, Dios aviva a los regenerados para que su fe se haga viva y muy vívida. Tenga más diligencia, más expectación en los medios de la gracia, más celo en el evangelismo. Y ven a todo el mundo como un campo misionero. Y abrazan la salvación de los perdidos, especialmente tienen más amor hacia Dios y para los hombres. En el segundo círculo, Dios reaviva a aquellos que profesan la fe, pero todavía no son regenerados. Aquellos que tienen conocimiento nominal en la cabeza. Entonces van a la iglesia, pero no son salvos. Pero ellos en ese momento son salvos de manera maravillosa. No uno, no dos, sino docenas, veintenas de ellos. Y uno impacta al otro y el avivamiento corre más allá de los salvos en una iglesia. Y luego en el tercer círculo son aquellos que ni siquiera han hecho una profesión externa de fe, que son impactados también. También son traídos. Y qué obra tan maravillosa es, impactando uno al otro por el andar piadoso en la vida. Recientemente estaba en una conferencia donde se me dijo que iba a haber
una mujer que se me iba a acercar después de yo terminar de predicar, porque ella recientemente había sido reavivada en su alma con toda su familia. Un hombre joven, estaba celoso y alcanzó a un amigo, trajo al amigo a la iglesia y se convirtió genuinamente, regresó a la casa, condujo de tal manera tan diferente que el hermano tuvo que ir a ver qué es lo que estaba pasando. Trajo a la hermana y dijo, no, yo no quiero ir a nada de lo que tenga que ver con la vida fe de cristiana. Pero el hombre era tan piadoso y tan pacífico y tan amoroso que el padre dijo, pero yo tengo que ir a ver qué fue lo que qué es lo que. Pero no crea que yo voy a ser salvo, ¿eh? Él fue salvo. Y la mamá estaba resistente. No sé qué es lo que te está pasando. Están vueltos locos. Pero el esposo comenzó a tratarla tan bien que ella dijo, ok, voy a ir una vez. Y ella se salvó también. Y después de eso, de mi sermón, ella vino a mí. Y me abrazó. Yo he sido salvada. Y yo he sido reavivada. He nacido de nuevo. Y se le remangó la manga. Y estaba con muchos tatuajes. Y dijo, este soy el viejo yo. Este es el viejo yo. Con todo tipo de cosas satánicas. Y luego se levantó la otra manga y dijo, este es el nuevo yo. El nuevo yo. Soli Deo Gloria, sola fide. ¿Qué tú piensas de esto? Y yo le dije, estoy muy contento que hayas encontrado al Señor. Así que el punto es este. Dios salva de manera inesperada a las personas para salvarlas. Y hace algo maravilloso, como Tom dijo. Puede salvarme a mí, puede salvar a cualquiera en el mundo. Y cualquier persona en esta audiencia. Se le puede hablar a tus amigos y a sus amigos y vecinos. Si tú eres verdadero creyente, tú tienes aquello que el mundo entero necesita. Ve y proclama las maravillas de la gracia soberana y libre. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el avivamiento y un tiempo ordinario? Es una diferencia de grado, no de tipo. Una diferencia en grado. No, en un derramamiento del Espíritu, grandes números de personas son convertidas. Los creyentes creen en madurez espiritual con mayor medida que lo usual. La influencia espiritual llega más lejos. Los placeres de la piedad son más intensos. El sentido de la presencia de Dios es más sobrecogedor. Y se expande mucho más en la fe que en tiempos ordinarios. Y sin embargo, además de estas bendiciones, todo esto fluye a través de medios ordinarios de la gracia. Predicación, lectura de la Biblia, estudio de la Biblia, adoración familiar, ayuno, oración, meditación, evangelismo. Así que el avivamiento auténtico es una profundización y un anchamiento, si se puede usar, de lo que podemos llamar los tiempos normales cristianos. ¿Qué acerca de las marcas del avivamiento? Marcas del avivamiento. Aunque no hay una fórmula para causar un avivamiento, hay un patrón en Pentecostés, a lo largo del libro de Hechos, también como en la historia de la iglesia, de que el Espíritu Santo usualmente usa para traer un avivamiento. El elemento central en ese patrón es que el avivamiento siempre exalta la gloria, la soberanía, la belleza, la grandeza de Dios. Y siempre hace que el hombre sea rebajado, humillado. Él debe crecer, yo debo decrecerme o menguar. Eso ocurre en todo avivamiento genuino. La iglesia
se encuentra en un tipo de apatía, enfriamiento, confiesa su culpa ante Dios, tiene convicción de pecado por el Espíritu, se hace consciente de su pecado y de su sequedad y de los horrores del pecado, huye a Cristo, a la cruz, huye a la diestra de Dios y encuentra en el Dios Trino todo para la salvación. En tiempos de avivamiento, las personas dicen de corazón, como Samuel Rutherford, esto yo sé, tengo los tres y los necesito a los tres de ellos. Hay una conciencia trinitaria de Dios en el avivamiento. Una comunión dulce con Dios. Dios viene a nosotros en su palabra. Nosotros vamos a Dios en oración y está vivo y es vital. Y Dios se hace más real que como se siente el creyente hoy. Y así que, ¿cuáles son las marcas de este tipo de avivamiento? Les voy a dar 6. Lo primero es, el avivamiento auténtico siempre es bíblico. Si no hablan, como dice Isaías 6, si no hablan conforme a la ley, no ha hablado Dios. No es algo bíblico. Es espúreo, un avivamiento espúreo. Aún en un avivamiento real, muchas veces hay cizaña mezclado con el verdadero trigo, pero en el avivamiento real, las verdades de las Escrituras se penetran al corazón de los oyentes. Nunca las doctrinas profundas son aburridas, nunca son aburridas. Son excitantes, son gloriosas, son hermosas, son vivas, vitales realidades. Así que nunca digas que una doctrina de la Biblia es aburrida. Si dices eso está revelando la mortandad de tu propio corazón. Las verdades de Dios son excitantes. Por la verdad vivirán. Por la verdad vas a ser liberado. Por las verdades de la Biblia son sorprendentes. Jonathan Edwards escribió: en medio del avivamiento, la estima por las Escrituras aumenta grandemente. La Biblia viene a ser como una especie de nuevo libro, como si nunca la hubieran leído. La predicación de la palabra es apreciada ahora por las personas. Dicen, nunca había oído al predicador predicar de esta manera antes. Así son los días de reposo del Señor y las oportunidades para adoración pública. Cuando el Espíritu habla a través de la palabra escrita, el avivamiento auténtico involucra mucha predicación. Predican en tiempo de avivamiento durante los domingos, pero también los lunes de la noche, martes de la noche. La persona lo pide, lo necesita, lo pide. La ley y el evangelio es la sustancia. El Espíritu de Dios es el poder. La salvación del hombre es el resultado. Y la gloria de Dios es el fin, el propósito. El avivamiento auténtico, el predicador siente su indignidad, su dependencia absoluta del Espíritu, y las personas vienen a oír la palabra con expectación, con diligencia y con preparación de corazón. El Espíritu Santo soberanamente viene sobre el predicador y los oyentes con poder para regeneración y para transformación. Y en la predicación de avivamiento, que siempre lo vas a ver esto, y me sorprendió estudiarlo, siempre hay una oferta gratuita de gracia para todo pecador que escuche el evangelio. Se ofrece la gratuita gracia y al mismo tiempo hay un poder, un levantamiento avivado del nombre de Jesucristo como el Salvador de pecadores y de los santos. En la predicación de un avivamiento, el terreno duro es quebrantado, la ley llega a los pecadores, el corazón es expuesto, la regeneración se enseña, las personas son ordenadas a arrepentirse y a creer el evangelio.
y el Espíritu Santo es derramado en gran medida. En la predicación del avivamiento predica todo el consejo de Dios. El predicador fiel predica no solo la muerte y resurrección de Cristo, no solamente llama a fe y arrepentimiento, sino que él no deja de hablar del evangelio en ninguna manera, en ninguna doctrina. Cuando tú tratas ese tema como predicador, cuando no predicas todo el consejo de Dios como predicador, no pasará mucho tiempo. Vas a estar predicando el nuevo sin el antiguo, o predicar la cruz sin resurrección, o estás predicando perdón sin el Espíritu, o estás llamando a otra fe sin arrepentimiento. Algo va a quedar fuera. En un verdadero avivamiento, los predicadores están predicando la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. La ley y evangelio y todas las hermosas verdades de la Biblia. Número 2. El avivamiento auténtico es incontrolable o no está bajo control. Es blasfemo suponer, como algunos enseñan, que el Espíritu Santo puede ser manipulado. No. El Espíritu Santo es como el viento, dice Jesús, quien corre por donde quiere. No puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como el Espíritu es invisible, el viento es invisible. Así como el Dios no puede ser visto, sino por sus efectos en la creación y providencia, así el viento solamente puede ser visto por el poder que mueve los objetos, los árboles y los objetos. Así el Dios soberano es impredecible en su obrar, como lo es el viento en sus movimientos. Y así como un Dios no puede ser controlado o contenido, así el viento tampoco. Así que Dios es soberano, sí. Pero la falta de control de ese avivamiento es totalmente... Martin Lloyd-Jones decía, cuando el Espíritu Santo viene con poder, más pasa en una hora que en 50 o 100 años. Lo más cercano que yo he estado a estar en un avivamiento fue en un campamento de jóvenes. Quizás hace 15 años atrás. Había 40 a 50 jóvenes genuinamente convertidos. Con los frutos estaban allí. Yo recuerdo estar allí con un par de líderes. Y era como si pudiéramos ver, éramos espectadores después de predicar, viendo al Señor obrando en medio de la noche, 3 de la mañana. Ellos me despertaron y decían, hay todo un campamento, un grupo entero de jóvenes, jovencitas, llorando por sus pecados. Y cuando fui, así era. Me reuní con una o dos. Pero la mayoría de ellas fueron genuinamente salvadas. Entre los jóvenes, habían futuros ministros después. Salieron de ese campamento donde Dios sembró las semillas y luego se fueron a las diferentes iglesias y algunos fueron usados para la conversión de sus padres. Fue maravilloso. Fue un mini avivamiento. Pero tú solamente sientes, esto es una obrar de Dios y tú te sorprendes. Dios está tomando su palabra y hace cosas más allá de lo que normalmente hace. Es incontrolable. En tercer lugar, el avivamiento auténtico casi siempre está lleno de oración. El último gran avivamiento en los Estados Unidos comenzó en Nueva York en 1857. Seguro tú lo has escuchado. Se ya considera el tercer avivamiento. Comenzó en una reunión de oración con 6 personas, con personas, y terminó al año siguiente con 50,000 conversiones en Nueva York. Y con aproximadamente 200,000 personas a lo largo del noreste. Fue Filadelfia, llegó al oeste hasta Chicago. Reuniones de oración que germinaron a un verdadero avivamiento. Y casi cada avivamiento que tú estudies en la historia
estaba precedido por un espíritu de oración, de súplica. ¿Por qué? ¿Por qué son tan tímidos nuestros cultos de oración? Vayan a las reuniones de oración, derramen sus corazones. Sean movidos a orar por un avivamiento. Cuando Dios muestra su misericordia, Él mueve a la oración. Había 120 allí en Hechos orando por avivamiento. Y el avivamiento vino. No es automático, es soberano. Pero la manera ordinaria de Dios obrar es usar la oración antes del avivamiento. William Gurnall dijo de una manera puritánica, dice, los gallos cantan para romper o comenzar el día. Y eso es verdad de Pentecostés. Eso es verdad en todos los avivamientos de los que yo he leído en la historia de la iglesia. Dios cumple sus promesas y cuando lo hace, Él levanta a su pueblo a un espíritu de súplica y oración. En el diario de George Whitefield, El tiempo de avivamiento, él dice en un punto, Señor, yo no he escuchado de ninguna conversión sobre mi predicación por 2 semanas. ¿Qué está pasando? 2 semanas. ¿Qué está pasando? Espera respuesta a la oración. En cuarto lugar, el avivamiento auténtico siempre es teocéntrico. Siempre se enfoca en la gloria de Dios. Dios nunca es una deidad ligera, superficial. En su alabanza, su adoración hay gran reverencia, un sentido de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios, de los santos de Dios, la belleza de Dios. La adoración, en cierto sentido, fue ligero, pero luego vino solemnidad, reverencia, solemnidad, adoración en el santuario de Dios. En quinto lugar, el avivamiento auténtico es eclesiástico. Así como el juicio comienza en la casa de Dios, así el avivamiento comienza en la casa de Dios. Usualmente en la iglesia, como dije, con un reavivamiento, una revigorización y una iluminación otra vez que llega a las personas que han nacido de nuevo. Quiero enfatizar que si vamos a tener avivamiento, necesita comenzar con los creyentes. Necesita comenzar con un sentido de vergüenza. El avivamiento personal es necesario. ¿Cómo podemos nosotros ser fríos ante un Dios tan glorioso? Así que al confesar nuestros pecados, apropiándonos de las riquezas de Cristo por la fe y obedeciendo la voluntad de Dios, renunciando al mal de una manera diaria, guardándonos de la mundanalidad, cuidando nuestros ojos, nuestros oídos y viviendo para Dios, entregados, vendidos a Dios, como dirían los puritanos, encendidos para la gloria de Dios. Como se dice de alguien en Números que vivió completamente para la gloria de Dios. La medida del gran mayor del poder de Dios que penetre en cada una de nuestras vidas. Nuestro problema es que la mayoría de los creyentes vivimos a un subnivel, un subestándar de cristianismo, centrados en nosotros mismos y nuestras experiencias. Hablamos trivialidades junto con el mundo, sin poder. Nuestras oraciones son como juegos que Satanás puede poner a un lado. No nos llevan al cielo, no nos aferran a Dios, no luchamos por lo eterno. Nos enamoramos con lo temporal, con lo sensorial. Oh Dios, aviva en nosotros una fe como la de niños. Llámanos al arrepentimiento, con una obediencia inquebrantable, con un servicio amoroso.
y que brille tu rostro una vez más. Y finalmente, en sexto lugar, dos más. El avivamiento auténtico siempre es santificador, siempre es santificador. Y santificador en el sentido de que Dios usa el avivamiento para guiar a las personas en el camino de la santificación, eso es verdad. Pero lo uso más en el sentido de que el avivamiento auténtico santifica porque Dios a través del avivamiento crea un contraste marcado entre la iglesia y el mundo. La iglesia lucía mundana, ahora empieza a vivir de una manera diferente al mundo. La línea de antítesis es más marcada entre los dos. Y aquellos en el mundo que están endurecidos por la incredulidad se ponen todavía más duros y rechazan la luz y el cristianismo y lo que aún asumían del cristianismo. Los piadosos más piadosos y los incrédulos más impíos. El verdadero cristianismo baja los niveles. Las personas se consideran siendo cristianas por haber sido bautizadas, ser miembros de una iglesia, por vivir una vida decente. Pero cuando el Espíritu de Dios obra un avivamiento, Él separa lo precioso de lo vil y transforma la vida de los verdaderos creyentes. Y las diferencias, aún dentro de la iglesia, se hacen más claras. El trigo y la cizaña, la luz y las tinieblas, el reino de Dios y el reino de Satanás. La conversión genuina es evidencia de una vida transformada de arrepentimiento, mucho más en un tiempo de avivamiento, porque los que se convierten están llenos de vida y de amor y de luz. Lo que me lleva a mi último punto, y es que el avivamiento auténtico es transformador, transforma a individuos. La cabeza, el corazón, las manos son afectados. Los frutos de un avivamiento auténtico son un gozo santo, el efecto inevitable de un encuentro con la santidad de Dios, de este Salvador tan glorioso. Un efecto inevitable con el encuentro con la santidad de Dios, el conocimiento de Dios. Nuestro gozo sobrepasa la copa. Pero también el avivamiento auténtico transforma comunidades enteras. Otra cita, no hay más gozo cuando hay un avivamiento en una ciudad que cuando hay en un pueblo, en una comunidad, que cuando hay un avivamiento. Dice que en muchos Dios les hace sentirse sobrecogidos con el gozo, porque de sentirse tan pequeños, tan indignos, Dios les hace deleitarse en la excelencia, en la gloria de Cristo, en su propia indignidad personal, de una manera tan maravillosa y tan incomparable, que tienen impresiones, profundas impresiones de la excelencia, lo maravilloso de la salvación que hay en Cristo. Todo un pueblo parece ser lleno de la presencia de Dios. Jóvenes, cuando se reúnen, todos se reúnen para hablar de asuntos de piedad. Es así en bodas, en funerales, es así en todas las ocasiones. Transformados por la comunidad transformada. Es una cita de Jonathan Edwards describiendo el avivamiento en Northampton. Algo sobrenatural, algo que glorifica a Dios. El avivamiento es abrir el cielo y traerlo a la tierra. Y necesitamos examinar nuestro propio corazón, saber que el avivamiento no es algo que ocurre allá afuera, sino que comienza aquí, en nuestras propias almas. Nosotros necesitamos ser reavivados personalmente, experimentalmente, a través de los medios ordinarios de la gracia. Involúcrate en ellos, participa de ellos en oración. Abre los cielos, oh Dios, desciende, oh Dios, aviva. Pídele al Dios que avive tu corazón en amor por Él, amor por la iglesia, amor por los perdidos, amor por la gloria de su nombre trino. Clamemos a Dios por su gloria, por la bendición de su pueblo
y la salvación de los perdidos, para que Dios sea todo en todos. Les voy a decir las últimas palabras de Martin Lloyd-Jones. Nuestra necesidad es conocer al Dios Trino, el Dios vivo, en el poder de su poder, en la fuerza de su poder. Lo que el hombre necesita es a Dios mismo. Que nosotros perseveremos, nos esforcemos, pidamos ante el trono de Dios, clamemos, Dios bendícenos, y que todos los fines de la tierra te teman. Amén. Vamos a orar. Gran Dios del cielo, bendícenos. Ven con tu Espíritu Santo, ven y transfórmanos, llénanos con las realidades de ti mismo, la realidad de tu palabra, la realidad de tu verdad. Ayúdanos, Señor, para ser despegados del mundo, haznos anhelar el cielo, para cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esta corrupción de incorrupción, llénanos con el bien, con las verdades de tu palabra preciosa. Ayúdanos a salir y a evangelizar a todos que se nos crucen por el camino en tu providencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El avivamiento está relacionado con el crecimiento espiritual. Y los libros de Reformation Heritage publicaron este libro de Conrad Mbewe, que se ha anunciado que ha predicado en esta conferencia. Un libro sobre la madurez en Cristo. Es lo edité y es una lectura hermosa, es muy útil para levantarte de tu comodidad y levantarte y regresar al Señor tu Dios. Viviendo en un matrimonio piadoso. Voy a estar hablando de los puritanos mañana. Los puritanos escribieron 29 libros sobre cómo vivir en un matrimonio piadoso, ser reavivado en el matrimonio espiritualmente. Y este libro trata de esos 29 libros, los resume en 200 páginas. Y créanme, los puritanos están por encima de nosotros en cuanto a lo que debe ser el matrimonio. Viviendo en un matrimonio piadoso. Y luego te estamos publicando en los próximos 10 años 200 volúmenes de pequeños libros de puritanos, editando cada palabra que es muy vieja, antigua y difícil para entender. Así que 15 de ellos ya los hemos hecho, los van a ver en la mesa de venta de libros. Este es un libro de Richard Rogers, hablando de la vida piadosa. Cuando tú lees estos libros por 10 minutos, alguien de 13 años puede leerlo. Nadie puede decir, ya yo no puedo leer los puritanos. Yo sí estoy hablando en serio. Porque cada palabra vieja o difícil es quitada. Y lo puede leer alguien de 13 años. Y si tú lo lees por 5 minutos, vas a decir, esto es increíble. Es lleno de sustancia y te va a mover hacia la santidad y crecimiento en tu propia vida. Así que si quieres ver avivamiento, creo que es una gran ayuda leer los puritanos. Es pequeño, son pequeños libros. Hay sobre diferentes temas de diferentes autores puritanos. Obténlos y léelos en adoración familiar. Luego, sobre historia de la iglesia, hay que saber lo que Dios ha hecho en el pasado, el Espíritu Santo trayendo avivamiento a la iglesia. Esta es una serie que comienza con los héroes de la Reforma. Este es acerca de los héroes de los puritanos, con los puritanos más famosos que vieron fruto en sus trabajos. ¿Quieren leer acerca de sus avivamientos y sus vidas para Dios? Estos son verdaderos héroes también para adolescentes y es también para alguien de 12 años para arriba. Si tú no sabes quién es Richard Sibbes, Thomas Brooks, debes leer estos libros a tus niños cuando son niños.
los héroes de la Reforma, héroes puritanos, y el año pasado 2 tomos de héroes evangélicos. Y el último es R.C. Sproul. Pero llegamos hasta los tiempos del presente. Un trabajo artístico muy hermoso. Son como libros que puedes poner sobre tu sala. Pero léanlos y alienta a tus hijos para ser piadosos como estos hombres y mujeres fueron en la historia de la iglesia. Y luego este libro sobre historia de la iglesia que publicamos el año pasado por Simonetta Carr. Y esto recorre la totalidad de la historia de la iglesia en una manera más breve. Y finalmente, después de una década, tengo el privilegio de Paul Smalley y yo publicamos el volumen 4 de la Teología Sistemática Reformada. Si conoces aquí en este cuarto volumen vas a tener los índices. Aquí tenemos lo que la Biblia tiene que decir sobre cada doctrina, lo que la historia de la iglesia tiene que decir sobre ello, cómo tú experimentas cada doctrina para tu alma y aplicaciones prácticas de cada doctrina. Y finalmente terminamos con un himno o un poema o una doxología para cada doctrina. Así que yo creo que esto es lo más importante que yo he hecho en mi vida. Y Paul Smalley es el coautor conmigo, tomando mis notas de clases, y ahora la obra está completa. Y también esto es muy bueno para bautismo, porque Paul fue bautista. Yo dejé que él escribiera todo un capítulo en por qué los infantes no deben ser bautizados. Así que nosotros los paidobautistas podemos tener conocer los argumentos y no ceder. Así les veo en la mesa de los libros. Lo vas al lado de la mesa de libros de Crossway. Ese 50% de descuento durante todo el juego. Así que esa es su chance. Dios les bendiga.